Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Javier Velázquez Moctezuma y les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Tan Claro como el Agua. Estos conversatorios que están enmarcados dentro del inicio de actividades del Museo Gota de Agua, un proyecto de divulgación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Quienes nos han acompañado en emisiones pasadas saben que en estos conversatorios tenemos el privilegio de contar con investigadores de muy alto nivel que han desarrollado alguno de los escenarios, de los múltiples escenarios en que el agua es estudiada en nuestra universidad y en nuestro país. En estas emisiones hemos tenido la fortuna de contar con investigadores no solamente de la UAM, sino de otras instituciones. Y el día de hoy, pues tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Daniel Murillo, que es una autoridad en el tema del agua y la cultura. Ya lo conocerán, ya nos platicará bien. Daniel, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, Javier. Muchísimas gracias y muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Debo de mencionar que hoy en la producción de este conversatorio tenemos a Lucy Miguel. Le agradecemos mucho todo su esfuerzo y su eficiencia. Y vamos a empezar a platicar contigo, Daniel. Me llamó la atención cuando me enviaste tu semblanza, que decías muchas cosas, que eras comunicólogo y quién sabe qué, pero te presentabas como fumador. Ya entendí a qué te refieres. O sea que eres un fumador empedernido. Así es. Ya Muy varios bien. años fumando. Bueno, ya nos platicarás de eso si tenemos oportunidad. Daniel, la estructura que tenemos en estos conversatorios es que le pedimos a nuestro invitado que ocupe unos minutos para platicarnos cómo es que se fue forjando el profesional que es hoy, ¿no? Tenemos en la audiencia, afortunadamente, una buena cantidad de estudiantes, ¿no? Y entonces para nosotros ha sido muy relevante que quienes se presentan aquí digan cuáles han sido los factores fundamentales para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a estudiar tal cosa, lo que te lleva a estudiar en tal universidad, lo que te lleva a hacer estancias en donde sea? En fin, cuéntanos si quieres desde que el niño Daniel conoció el agua, co- como cuando conoció el hielo en Macondo. No, cuéntanos lo que quieras, pero que defina cómo es que se ha ido perfilando tu esquema profesional que tienes hoy. Bueno, pues Javier, yo me defino como esquizofrénico, aunque a algunos amigos no les gusta que use esa palabra para mi perfil. Este, yo lo que puedo decir es que para alguien que quiere definirse profesionalmente, yo creo que lo más importante es partir de un modelo multidimensional, más que unidimensional. Entonces, yo me defino como comunicólogo porque estudié en la UAM Xochimilco comunicación. Me defino como editor porque tuve también una editorial independiente acá en el estado mexicano de Morelos, que es donde vivo actualmente. Era de una editorial que sacábamos literatura a escritores no tan conocidos o que no o conocidos, pero que no tenían una oportunidad para publicar en editoriales más grandes y reconocidas, ¿no?
Me defino también como fumador, pues porque ya lo vieron todos. Entonces, es algo de lo que no me puedo despegar y me ayuda un poco a pensar y a elucubrar varias de las cosas que he hecho en mi vida profesional. Y además una primicia que les cuento a ustedes, es la primera vez que lo cuento, es una primicia. Estoy pensando en hacer un libro acerca de la simbología del tabaco. Entonces, mucho tiene que ver también con eso, ¿no? Claro. También me defino como experto en agua porque llevo 33 años trabajando en el tema del agua. Y también me defino como, o bueno, lo dijiste, doctor, aunque no me gusta eso de los títulos nobiliarios, pero soy doctor en ciencias sociales y también estudié el doctorado en la UAM Xochimilco. O sea que soy 2 veces guamero, ¿no? Mm. Entonces, en mi campo profesional, pues estuve trabajando al principio en proyectos relacionados con la comunicación para el desarrollo. Yo entré a trabajar en la FAO, era pues 1990, cuando un año después de que yo salí de la universidad, de la licenciatura, después me puse a trabajar en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es un instituto multidisciplinario que se encuentra en Jutepec, aquí en Morelos también. Después de estar trabajando mucho tiempo ahí, este, y de pasar algunas trastadas que no me gustaron absolutamente nada, decidí salirme de ahí y me fui a trabajar al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, en la sede de la Ciudad de México, que es donde trabajo actualmente desde hace 10 años. Entonces, eso más o menos en el ínterim 2007 al 2018 fui coordinador del programa Aguicultura del Consejo Nacional Mexicano del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO. Es un nombre larguísimo, ¿no? Me acuerdo que en aquel entonces me preguntaban que en qué estaba yo trabajando, tenía que dar así todo el farragón de palabrerías, pero bueno, estuve ahí, era un proyecto que no fue financiado nunca por la UNESCO, pero sí tenía el apoyo de la UNESCO y el sello de la UNESCO, y estuve haciendo pues muchos trabajos. Hicimos un atlas de culturas del agua en México, que se conectaba con un atlas del agua de las culturas en América Latina. Hicimos libros, hicimos discos compactos con materiales del Archivo Histórico del Agua, hicimos un montón de seminarios y cuando este asunto se termine en 2018, bueno, digo yo que se termina porque por más noticias que yo pedía, si vamos a continuar con este programa o no, nunca tuve noticias hasta ahora, no he tenido noticias claras de qué pasó, entonces yo me desligué de ese programa, pero la tradición de los seminarios de discusión sobre cuestiones relacionadas con agua y cultura la continué en el CIESAS desde 2018 y hasta ahora. Muy bien, has sintetizado muy claramente tu trayectoria. Debo decir que eres, corrígeme si no, el titular del Seminario de Agua y Cultura dentro del CIESAS, ¿no? Así es, así es. Y debo decir también que el CIESAS es una institución muy respetable, ¿no? Que es una institución con reconocimiento nacional e internacional, un orgullo para México. Qué bueno que estés ahí. Y entonces, bueno, si quieres entramos al tema que nos ocupa, que le hemos puesto precisamente agua y cultura. Has de saber que en estos conversatorios han venido gentes de la fisicoquímica y nos han hablado de los metales pesados y los microplásticos y no sé qué. Han venido compañeros de la ecología que nos han hablado de la contaminación de ríos y esto. Han venido gentes de la sociología y la política que nos han platicado los problemas, por ejemplo, en la frontera norte con Estados Unidos y todos los cuerpos de agua que se comparten, ¿no? En fin, como siempre decimos, el agua tiene múltiples escenarios para ser estudiados.
pero nos parece muy novedoso esto de discutir el agua en relación a la cultura. Cuéntanos, ¿cómo es que es parte el agua de la cultura? ¿Cómo definimos cultura para que quepa el agua? Bueno, es que gran parte de lo que acabas de mencionar y de la gente que ha venido a hablar acá con ustedes, pues forma parte de ese complejo cultural, ¿no? Porque la cultura, hay un autor, un antropólogo que se apellida Herskovits, que decía que la cultura era todo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo era cultura, entonces era la cultura era más bien un monstruo, ¿no? Entonces, yo no me caso tanto con definiciones de cultura, y aquí quisiera ser muy claro porque he tenido también algunas discusiones en buenos términos con ex colegas guameros que se han dedicado más a la parte de los aspectos culturales relacionados con las bellas artes y con las artes, ¿no? Y a eso le llaman cultura. Entonces, cuando hablamos de cultura, ellos hablan de eso y yo hablo de otras cosas, ¿no? El concepto que yo podría decir que manejo de cultura o que he creado más bien de cultura, porque me parece que, como les digo, no me voy a casar con un concepto, con una escuela de autores en específico, sino más bien hablar de cultura desde un aspecto más bien relacionado con la parte antropológica. Entonces, cultura, al menos les voy a leer una lista y ya nos podemos detener en alguno de los puntos que ustedes quieran, ¿no? Pero al menos cultura y agua tiene que ver con las formas de pensar o con la cosmovisión, con acciones, con artefactos, con la tecnología, en este caso la tecnología hidráulica, la religiosidad y el simbolismo, con el territorio y la territorialidad. Una de las territoriales que manejamos cuando hablamos de cultura y agua es las cuencas, pero no es la única. Y la identidad, los medios y las mediaciones, las artes, por supuesto, los mitos, los relatos, los ritos, las tradiciones o los hábitos, las formas de relacionarse entre los colectivos sociales, pero también los colectivos sociales con los colectivos naturales y con el entorno en general. También tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Es decir, las ciencias, las técnicas y los saberes. Entonces, esto es lo que yo abordo cuando hablo de agua y cultura. Y en el seminario al que haces referencia, estimado Javier, tratamos de hacer una conjunción de todas estas visiones del agua para no quedarnos solamente con una visión unidimensional sobre el agua, ¿no? Sino más bien lo que queremos es como abrir esa famosa caja del agua que mucho se ha hablado en los organismos internacionales, la FAO, la UNESCO, que se hablaba de la caja del agua, y nosotros lo que queremos es abrir la caja del agua, como abrir un poco la caja de Pandora, ¿no? Entonces, pues lo que salga y lo que podamos discutir acerca de esos aspectos y de otros más, que podamos discutir, pues con todo gusto, ¿no? Oye, Daniel, te escucho, o sea, me dejas claro un panorama, el panorama de lo que para ti es cultura y agua, pero te tengo que comentar que me remites a este pasado que llevo yo mucho en mí, ¿no? O sea, yo me siento Tenochca, ¿no? Entonces, no se me olvida que este era un paraíso y que es un pueblo sensacional que en 200 años generó una riqueza brutal y etcétera. Y era un pueblo del agua, ¿no? Entonces, dime tú si estamos ciertos en que el agua penetraba en todo lo que era este gran imperio que se formó con los aztecas. ¿Es cierto o no es cierto? Estamos haciendo mito de nuestro pasado indígena. No, sí es cierto, es cierto. Era una cultura lacustre de la cuenca de México, ¿no? De hecho, muchas de las actividades, de hecho, la propia ciudad, Tenochtitlan estaba fundada sobre un islote y había varias albarradas o calzadas que daban hacia varios lugares, ¿no?
Este, pero pues llegan los españoles y tienen una cosmovisión distinta a la que tenían en aquel entonces los aztecas, en relación con el entorno, con lo ambiental y en particular con el agua, ¿no? Y durante 300 años, 400 años, se pasaron sacando el agua de la cuenca de la Ciudad de México, ¿no? Lo último fue entubar los ríos, río Churubusco, el río Consulado, ¿no? Que a Claro, principios del siglo XX, todavía mi madre nació en los años 40 y ella me cuenta que iba a la escuela, a la primaria, y tenía que cruzar el río Consulado, ¿no? Por un puente que había para llegar a la escuela, ¿no? Entonces, digamos que en los últimos menos de 100 años ha habido un cambio impresionante en la ciudad, en donde el agua ahora se ha invisibilizado, ¿no? Tenemos solamente un pequeño río que todavía podemos visitar o pueden visitar los citadinos, que es el río Magdalena, que está, pues la parte que está fuera es por ahí por los viveros de Coyoacán, por Francisco Sosa, por ahí, ¿no? Por ahí es ahí donde se ve el río Magdalena. te puedes asomar y decir, ese es un río, ¿no? Es lo único que tenemos en la parte urbana, digamos, porque hay un montón de ríos que están alrededor de la Ciudad de México y que alimentan, por ejemplo, los lagos que todavía existen, como el lago de Xochimilco, ¿no? Hay investigadores que han estudiado mucho y han trabajado mucho sobre este río Magdalena, de la UNAM, sobre todo, ¿no? Este, pero bueno, cerramos los ríos, los tapamos, los convertimos en avenidas y además, no conforme con eso, nos dedicamos a convertirlos en albañales. O sea, los ríos ya no son ríos. Los ríos actuales que están bajo las grandes avenidas, que todavía por ahí pasan, ya son ríos de aguas negras, ¿no? Sí, del Entonces, drenaje. además de sacar el agua, nos dedicamos a contaminar el agua, ¿no? Este, y a cerrar todos los canales que conducían, por ejemplo, hasta el centro de la Ciudad de México. O sea, todavía en el primer trienio del siglo XX se podía viajar en chalupa de Xochimilco hasta el centro de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y esas acequias, esos canales fueron cerrados también, ¿no? El canal de la Viga, por ejemplo, que era famosísimo y se convirtió ahora en una avenida espantosa, ¿no? Sí. Hay En fin, relatos, hay relatos fantásticos de la vida en el canal de la Viga, ¿no? O y sea, fotos fantásticas, fotos impresionantes, te ¿sí? montabas ahí, comida, música y todo lo demás hasta que llegabas al centro, Así es, ¿no? O sea, aquí así es. qué drama que ese paraíso lo hayamos perdido a manos de burócratas insensibles, ¿no? Pero Sí. bueno, a lo que iba a pedirte que nos comentaras es, en un pueblo lacustre así como este, pues el alimento venía mucho del agua y por tanto había que respetarlo, ¿no? Pero ¿cómo incorporaban otros aspectos de la cultura? ¿Cómo incorporaban al agua? Por ejemplo, en la religiosidad, ¿hay algunos elementos que nos pudieras comentar? Bueno, es que estamos hablando de las raíces prehispánicas, ¿no, Javier? Sí, Entonces, desde lo prehispánico, bueno, pues sabemos que hay un panteón de dioses, no solamente aztecas, sino mesoamericanos, ¿no? Y son dioses que van digamos, desde Honduras, que es donde más o menos empezaría Mesoamérica, hasta la parte media de México, digamos, las fronteras que ahora conocemos como Michoacán, Guanajuato, ¿no? Por ahí, eso sería lo que Kirchhoff llamó Mesoamérica, ¿no? Y es un concepto que hemos seguido nosotros utilizando. Entonces, en esa gran región de Mesoamérica, pues había un montón de dioses que unos eran patronos de los lugares en los que
los pueblos se asentaban, y otros eran como pandioses, ¿no? Entonces, de estos dioses que aparecían en varios lugares, pues aparecían con varios nombres, pero tenían características muy similares. Por ejemplo, los dioses de la lluvia, ¿no? Los dioses de la lluvia que estaban conectados no solamente con la lluvia, no solamente con el agua, no solamente con los ríos y con el agua subterránea, sino también con el rayo, el trueno, los vientos, el huracán, ¿no? Este, y eran conocidos aquí en la parte central de la Cuenca de México como pues el famoso Tlaloc, que todo el mundo lo conoce, y Chalchitilcue, ¿no? Eran los dioses, el dios y la diosa del agua, ¿no? De hecho, ustedes conocen seguramente la imagen que está en las afueras del Museo de Antropología en la Ciudad de México, ¿no? Que Sí. todo el mundo dice que es un Tlaloc, que es una figura que se encontró en el Estado de México y se trajo al Museo de Antropología. Pero en mi interpretación no se trata de Tlaloc, sino se trata de Chachitlicue, ¿no? No me Entonces, digas, eso es sí, muy importante, porque entonces este tipo de dioses dedicados a la lluvia en Yucatán, pues es Chac, ¿no? El dios que tiene el narigudo, ¿no? Que se aparece sobre todo en las pirámides de Uxmal y de muchos otros lugares de Yucatán. Pero también se conoce como cosijo en las culturas de la Mixteca, por ejemplo, ¿no? Pero tienen las mismas características. Entonces, digamos que los dioses es una parte de esta cosmovisión mesoamericana y religiosidad mesoamericana, pero también tiene que ver todos los ritos que estaban asociados no solamente a esos dioses y en los que los dioses participaban en las ceremonias, sino también al calendario prehispánico, relacionado con la parte agrícola, ¿no? Entonces, la petición de agua de lluvia se da en el calendario mesoamericano. Tenían sus fechas específicas y todas estas figuras vinieron como a amalgamarse cuando llegaron los españoles, los agustinos, los franciscanos, pues las diferentes órdenes religiosas, y entonces hubo una amalgama muy extraña y salieron, digamos, nuevas deidades y nuevas religiosidades, ¿no? Una de las religiosidades que podemos nosotros observar actualmente, todavía que se conserva en gran parte de Mesoamérica, es la fiesta del 3 de mayo, ¿no? Que generalmente se le conoce como la Santa Cruz y en las ciudades lo conocemos como el Día de los Albañiles, ¿no? sí, Pero viene de una parte prehispánica y viene de una parte hispánica, ¿no? Entonces, son cosmovisiones, rituales y dioses que se juntan y dan una nueva religiosidad que de pronto parece ser muy extraña, ¿no? exacto. Estamos platicando con el doctor Daniel Murillo Licea. Él es del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el famosísimo CIESAS, y es el coordinador del Seminario de Agua y Cultura. Estamos llegando a la mitad de este conversatorio y es el momento de pedirle a nuestra audiencia que se acuerde que si deja las preguntas y los comentarios hacia el final, se nos va a ir el tiempo y ya frecuentemente ya no se los podemos llegar a hacer llegar a nuestro ponente. Entonces, mensaje para nuestra audiencia, ánimo, hagan sus intervenciones en este momento, lo pueden hacer a través de esta herramienta del chat y aquí lo conversaremos con Daniel Murillo, ¿no? A ver, Daniel, entonces vamos a dar un salto mortal que nos traiga desde aquellos entonces a la realidad actual, ¿no? Los estudiosos del agua y la cultura actualmente,
¿cuál es el tema? ¿Cuáles son los tres temas fundamentales, dirías tú? Mm, Bueno, yo creo que son muchísimos temas, pero bueno, van tres. Me pides tres, ahí te van tres. No, no, Uno es, sí, cinco si quieres. no, porque si no, no acabamos, nos quedamos aquí. Digo, por mí nos podemos quedar aquí, sacamos el mezcal y no hay ningún problema. ¿No? Este, O sea, fumador y mezcalero. Ya te estoy también, conociendo. también. Pero mira, uno de los grandes asuntos relacionados con el agua actualmente, yo creo que tiene que ver con las culturas indígenas, ¿no? La parte de la cosmovisión unida a la identidad, unida con la territorialidad indígena. Esa Pero estás sería hablando de los pueblos actuales, de los pueblos actuales, que sí, vienen desde entonces, pero hoy existen, hoy viven, hoy actúan, hoy son muy importantes, a pesar de que no los queramos ver, así ¿no? es. O sea, en Están México, ahí. recordemos, tenemos 60 y tantos grupos indígenas que hablan 80 y tantas lenguas o variantes de lenguas. Entonces, y además viven la mayoría de estos pueblos en cabeceras de las cuencas, es decir, en las partes altas de las cuencas en donde el agua se concentra, ¿sí? En donde el agua se capta. Eckhard Bege, un investigador muy reconocido del INA, muy buen amigo, habla en una de sus publicaciones que los pueblos indígenas concentran el 23% del agua en México, que no es poca cosa, ¿no? ¿No? Y si hacemos un recuento de cuántos ríos están o surgen o pasan por estos pueblos indígenas, nos vamos a dar una idea y nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque la mayoría de los ríos que conocemos en México pasan por pueblos indígenas, ¿no? Claro. Entonces, Era, hay era la condición, una digamos que era relación la muy clara, condición para ubicarse, ¿no? sí, y una relación muy clara entre los ríos y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, uno de los temas sería ese, los pueblos indígenas. Otro tema relacionado con el agua y la cultura, por ejemplo, sería esta parte que hablaba yo, tanto de las mediaciones como de las formas de relacionarse de los colectivos sociales, ¿no? Este, y entramos al terreno de los conflictos por el agua, ¿no? Que generalmente los identificamos como conflictos por el agua, pero que tienen tantos elementos alrededor que podemos hablar de que son multifactoriales, conflictos multifactoriales, ¿no? El día de ayer estaba yo viendo un reportaje que hizo Julio Astillero, que escribe en La Jornada y que tiene un programa en YouTube sobre la bahía de Oguira. Y se fue a hacer un reportaje por una planta de amoníaco que querían poner ahí. Bueno, viendo yo el reportaje que hizo Julio, a mí me parecía que el agua tenía un papel fundamental ahí y que la afectación del agua iba a ser terrible, pero no era directamente la afectación al agua, sino era una afectación, digamos, periférica que puede tener una afectación directa al agua y por supuesto que va a crear un conflicto ahí social impresionante. Entonces, los conflictos del agua sería un segundo tema que son multifactoriales. A veces no identificamos directamente el agua, cómo está metida allí. Si nos metemos a fondo, vemos cómo aparece de pronto el elemento del agua, ¿no? Claro. Las mineras, por ejemplo, Claro, es una desgracia. Y bueno, hoy está muy reciente el asunto de Tesla y su ubicación y la discusión en si se establecía donde hubiera agua o no hubiera agua, ¿no? Que dices, ahí esa es una discusión nueva, ¿no? Eso antes no sucedía. Ahora sí ya sucede, ¿no? Las cerveceras se tienen que ir a otro lado, Tesla se puede quedar ahí, en fin, ya el agua es un factor económico para el establecimiento, el desarrollo de nuevas empresas, ¿no? sí, y además porque México es uno de los países que sufre de lo que se llama estrés hídrico, ¿no?
ya prácticamente todo el país, aún en el sur que tenemos mucha agua, o que se dice que hay mucha agua, de pronto eso habría que ponerlo como entre comillas, porque hay muchas concesiones, ¿no? Y ya no está Unas. lloviendo como antes llovía, ¿no? También el Ajá. cambio climático ha hecho grandes estragos. Y ese es el tercer tema que yo quisiera poner relacionado con el agua y la cultura. El cambio climático y la afectación del cambio climático a las diferentes culturas, tanto rurales como urbanas, en México, ¿no? Y cómo éstas tienen o van desarrollando sus propias estrategias de obtención de agua. Obtención y captación, obtención y para guardar agua, ¿no? Para tener agua disponible. Muy bien. Muy bien, están escuchando ustedes al doctor Daniel Murillo Licea. Estamos hablando del agua y la cultura. Y bueno, aprovecho para saludar al doctor Oscar Monroy, que se hace presente en esta transmisión. Pero te pediría, Daniel, que diéramos paso a algunos de los comentarios de la audiencia, si te parece bien. Adelante, adelante. Yayis Guadarrama nos dice: saludos, estudiantes de las universidades del Bienestar Benito Juárez. Estoy cursando el 6º semestre de Ingeniería en Gestión Integrada del Agua, con sede en Iztapalapa. Saludos, me gustan mucho estas charlas. No, saludos a ti y gracias a nuestros invitados, que son los que le dan ese carácter de interesante a estas charlas. ¿Qué le dices a Yayis Guadarrama, Daniel? Pues le digo que qué bueno que se está metiendo en asuntos de agua, pero le voy a dar un mal consejo, que no le haga mucho caso a sus maestros cuando hablen de gestión integrada del agua, porque no tiene nada de integrado. Y hay que tener cuidado con los conceptos. Y el concepto de gestión integrada del agua es un concepto que viene desde fuera para tratar de incrustarse en la forma como se maneja el agua en México, que no ha sido muy bueno, según vemos en la historia, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Agua, que fue fundada en 1989 con el paradigma de la gestión integrada de recursos hídricos y que vemos que tiene a México convertido en un verdadero desastre hídrico. Fíjate, nada más, ¿ya oíste, Yayis Guadarrama? A lo mejor tienen que invitar a Daniel Murillo a que les dé un seminario en tu universidad. Seguramente aceptará, Daniel, O que ¿verdad? participen en las sesiones que tenemos del Seminario Permanente de Agua y Cultura. Son Bueno, sesiones abiertas. ¿y tienes una dirección o algo? Se publica generalmente en la página de Facebook del CIESAS. Ajá, Ahí aparecen las fechas, aparece el calendario y aparecen la forma de entrar a las reuniones. Es abierto. muy bien, muy bien. Toma nota, Yayis Guadarrama. Tenemos una intervención de Génesis Joan. Dice: saludos desde la Costa Chica de Guerrero. ¿No? Saludos hasta allá. Qué gusto que estés por acá. Daniel Sandoval nos dice: muchas gracias por estos conversatorios que nos ayudan a ampliar nuestra comprensión sobre el agua. Es muy interesante escuchar cómo el doctor Daniel coincide y describe el agua. La forma en cómo la describió se me hizo muy similar al enfoque de los territorios hidrosociales, que habla de esta relación entre las personas, sus cosmovisiones, la tecnología, la cultura, etcétera, con el ciclo del agua. Sigue otro comentario, pero parémonos ahí porque me parece que este primer comentario de Daniel Sandoval merece una réplica, ¿no, Daniel? Sí, pues Tocayo Sandoval, efectivamente, yo creo que esto de territorios hidrosociales es un paso adelante sobre la definición de las cuencas hidrológicas, ¿no? Sobre las cuencas hidrológicas se ha hablado mucho y es un tema también que yo
yo critico, bueno, yo van a decir que no critico, pero bueno, pues es una visión crítica después de 33 años de estar metido en este negocio y de estar viendo los entretelones de todas estas cosas. Entonces, los territorios hidrosociales vienen a ser un reconocimiento sobre todas las relaciones sociales, económicas y políticas, económicas, también políticas y ambientales que existen en un territorio, pero todavía está delimitado en muchas de las veces por las cuencas. Y lo que yo creo es que tenemos que saltar las fronteras de las cuencas para conocer exactamente cómo se maneja el agua. Digamos, los mesoamericanos antiguos y actuales, por ejemplo, reconocían que los montes, las montañas, eran eh, grandes depósitos de agua, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las cuencas, una montaña la partimos en el parteaguas, la parte más alta de la montaña, y se divide entonces en varias cuencas, ¿sí? Es una forma de fragmentar la realidad, ¿no? Y lo que yo creo que con una visión de cultura del agua tendríamos que volver a unir esa realidad para reconocer que el agua no se divide en cuencas, ¿no? Sino que existe en diferentes entornos, en diferentes territorialidades. Y bueno, esta parte hidrosocial yo creo que es un avance importante en ese sentido. Gracias, Daniel Sandoval. Esto de los territorios hidrosociales, Daniel, ¿qué nos puedes ampliar el concepto rápidamente? Bueno, es un concepto que yo conozco que surgió por investigadores de la Universidad de Wageningen. Siempre lo digo mal, entonces se pueden burlar, se pueden reír si quieren. Wageningen, ¿no? En los Países Bajos, ¿no? Es un concepto que va muy unido con el de justicia hídrica y que desarrolló sobre todo un grupo eh, de, cuyo líder es Roger Wellens, ¿no? Pero es un concepto que no fue creado en entornos de los Países Bajos o en entornos europeos, sino en entornos latinoamericanos, ¿no? Con ejemplos en México, con ejemplos en Perú, con ejemplos en Bolivia, entre otros lugares. Y entonces es un modelo interesante, es un modelo teórico interesante que actualmente ya está en boga. Se habla mucho de los territorios hidrosociales, cuando en México nosotros hablábamos o queríamos hablar de algo más allá de las cuencas y que eran cuencas, si no mal recuerdo, eran cuencas hidrosociales. Fue un concepto que acuñó, si no mal recuerdo también, María Luisa Torregrosa, que ahora trabaja en la Flaxo y que en algún momento trabajamos juntos en el INTA. Pero es un avance más allá de ver las cuencas como partes cerradas y como una visión más ingenieril y de planeación hídrica, ¿no? Tiene que ver más con las relaciones sociales y las relaciones de todo tipo que se establecen en un lugar determinado. A ver, corrígeme, Daniel, ¿esto tendría que ver también con el concepto de bioculturalidad? Está conectado con el de bioculturalidad, precisamente porque la bioculturalidad tiene que ver con ámbitos mucho más abiertos y con conexiones hacia varios elementos, varias cosas que van apareciendo, ¿no? Podríamos hablar muy bien de la bioculturalidad de los territorios hidrosociales. Yo creo que va por la misma línea. Fíjate, bueno, dice Yayis Guadarrama, ¿me podrían compartir su correo para hacerle una invitación de mi escuela para una charla virtual? Estaría genial. Estoy consiguiendo chamba, Daniel. Claro, con todo gusto. No sé, se los voy a decir. De Murillo, como mi nombre es de Murillo, @ ciesas, ciesas.edu.mx. Ahí pueden escribirme con todo gusto, vemos qué podemos organizar. Si una pachanga o qué más. Exactamente, que te reciban con tabaco. Y mezcal. Exactamente. Seguimos en el comentario de Daniel Sandoval. Dice, me gustaría preguntarle al doctor Daniel de toda la conjunción de saberes sobre la cultura y el agua que usted percibe y ha adquirido,
¿Cómo podría relacionar la escasez de agua en las escuelas y la cultura del agua como alternativa para enfrentarla? Soy economista y apenas me estoy adentrando en estos temas del agua con Barking, Arroyo, Legorreta. Y muchísimas gracias por sus reflexiones y conocimientos. ¿Qué le comentas? Bueno, yo creo que primero para evitar la escasez de agua en escuelas y en ciudades y en rurales o donde, en cualquier ámbito, yo creo que lo primero que tendríamos que dejar de hacer es hablar de la cultura del agua, como se ha manejado institucionalmente, porque la cultura del agua se ha manejado institucionalmente, muchos de aquí lo pueden recordar. Bueno, a lo mejor nos están viendo ya muy jóvenes y no les tocó esos anuncios, pero seguramente Javier o Oscar Monroy, que está ahora conectado, recordarán los anuncios de la Conagua en donde salía un niño que cerraba una llave y decía, ciérrale, ciérrale. Y eso era cultura del Ciérrale, agua. Cultura ciérrale del a agua era mano. cerrar las llaves, pero cultura del agua no tiene nada que ver con eso, porque cultura del agua tiene que ver, en principio, en reconocer de dónde viene el agua. Y si nosotros les preguntamos en una escuela a los niños de dónde viene el agua que usan en la escuela y que usan en su casa, 1 de cada 10 les va a saber contestar. Entonces, yo creo que más bien hay que trabajar sobre el conocimiento del agua y dejar a un lado la concepción de cultura del agua, como digo, como institucionalmente se ha manejado. Por eso yo he planteado esta nueva concepción, digamos, del agua y cultura, que no es cultura del agua, sino que están relacionadas, para avanzar un poquito más, ¿no? Los trabajos de Barking, por ejemplo, de David Barking, son muy interesantes. Legorreta, ¿no? Legorreta, que ya murió lamentablemente, tiene trabajos impresionantes sobre todos los ríos que llegan a la Ciudad de México y cómo se podría solucionar el asunto de la escasez en la Ciudad de México. Hay que releer a Legorreta. Qué bueno que lo mencionas, Tocayo. Sí, hay que releerlo y además retomar las ideas que tenía, ¿no? Porque tenía, hasta donde yo me acuerdo, de ideas muy de avanzada para retomar los ríos, la limpieza de los ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, he estado diciendo que es Daniel Sandoval, porque así decía el primer mensaje, pero en realidad me parece que es David Sandoval. Bueno, Entonces, no no estoy, importa, somos tocayos de todas maneras. A mí sí, muchos me dicen David Murillo y ya me voy acostumbrando que tengo esta fase también esquizofrénica del David y del Daniel. muy bien. Dice, por cierto, también critico la gestión integral de los recursos hídricos y al desarrollo sustentable que vislumbran los ODS. Como economista, me defino como ecológico, sustentable, sustentabilidad fuerte, más que ambiental, sustentabilidad débil y menos instrumentos económicos. ¿Qué le comentas? Muy bien, cada quien se define como quiera, este, pero, pero, pero yo creo que podríamos pasar un poco más allá de las etiquetas, ¿no? Por eso me defino como fumador y si me presentan en un coloquio académico, soy fumador, ¿no? En fin, pero está muy bien, o sea, yo creo que uno tiene que empezar a reconocer de dónde vienen los saberes, los conocimientos que uno va adquiriendo, criticarlos sobre todo, es decir, no tragárselos con agüita, sino regurgitarlos un poco, ¿no? Y vomitar algunos, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que vas por buen camino, me parece muy bien. Ah, pero cuéntanos tú para nuestra audiencia, Daniel, ¿qué son los ODS? Los objetivos del desarrollo sustentable que están definidos por las Naciones Unidas, y que en varios, no nada más en uno, yo creo que en varios tiene que ver el asunto del agua, del manejo del agua, de la calidad del agua y también del acceso al agua por las poblaciones de todos los países, ¿no?
son una métrica que han hecho las organizaciones de Naciones Unidas para tratar de medir cómo va el asunto del bienestar social en el mundo, pero que parten, me parece, y esto es parte de lo que ya dijo el colega Sandoval, de, de un sustento equivocado, me parece, ¿no? Habría que revisar un poco eso de los ODS y tampoco tragárselos así tan fácilmente como pastillitas, ¿no? Sí, y si me permites una intervención políticamente incorrecta, también creo que hay que revisar a la ONU y a la UNESCO y a todas sus agencias que están en una crisis financiera terrible y andan buscando de dónde sacan recursos, ¿no? Y encuentran que en nuestro país hay clientes que sueltan el billete con tal de tener el apellido UNESCO o ONU Habitat o todas estas, ¿no? Perdón, tenía que soltar algo de mí. Sí, sí, fuiste muy amable al decirlo así en los términos que lo dijiste, pero me parece que es una rapiña, más bien. Lo que están buscando las empresas, no voy a decir el nombre de la empresa, pero hay una empresa que pagó un buen dinero a una de las agencias, que tampoco voy a decir el nombre, a una de las agencias de la ONU, pues para hacer eventos relacionados con el cuidado del agua, cuando son uno de los peores consumidores y contaminadores del agua. En Sí, sí, México, al menos. hay que tener mucho cuidado con eso porque apellidarse UNESCO cuesta muy caro y realmente no sirve para maldita la cosa, ¿no? Digo, Dímelo a mí que yo me apellidé UNESCO desde el 2007 al 2018 y mira, maldita la cosa. muy bien. Oye, nos dice Mar Díaz Santos, nos dice que es peor que que la cultura del agua se ha interpretado por las autoridades como el pago a tiempo del agua por parte de los usuarios. Sale, a eso se reduce la cultura del agua. Sí, también, al pronto pago, sí, así es. O Porque hay sea que aquí está, otro problema relacionado con esto, y es que nosotros, los que utilizamos el agua en casa, no somos usuarios del agua, somos consumidores, porque para la Ley de Aguas Nacionales actual, los usuarios son los que tienen una concesión. Entonces, los organismos operadores de agua de las diferentes ciudades tienen concesión y ellos son usuarios, pero nosotros somos consumidores. Y como consumidores en ese esquema económico, pues tenemos que pagar por, se dice que por un servicio, pero no es cierto, no pagamos por un servicio, pagamos por la cantidad de agua que utilizamos en nuestras casas, porque tenemos medidores, ujú, ¿no? muy bien. La doctora Delia Montero nos manda saludos. Delia, Saludos, querida. saludos. Saludos también, Delia, para ti. Bueno, estamos llegando a la recta final, Daniel, pero no quisiera que nos fuéramos de este conversatorio sin que nos dijeras tú un mensaje de salida acerca de cuáles son las líneas de desarrollo que los interesados en el agua y la cultura tienen que seguir. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las ambiciones que profesionales como tú y como otros tendrían que estar abordando o están abordando como componentes de este gran tema del agua y la cultura? Yo creo que uno de los temas que nos tocaría directamente a los que estamos estudiando, hacemos investigación, es decir, que estamos más conectados a la academia, sería borrar estas fronteras entre las diferentes disciplinas científicas, ¿no? Hablamos mucho de multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, y de pronto ya no sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
Yo podría decir, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo trabajé, como les decía, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que decía que era un instituto multidisciplinario. Pues sí, pero los ingenieros iban por su lado, los ingenieros agrónomos iban por su lado y no nos pelaban a los que hacíamos ciencias sociales, ¿no? Este, entonces, si pensamos en la multidisciplina como que vamos a poner en un cuarto a un agrónomo, a un hidráulico, a un comunicólogo, a un antropólogo, y cada quien se va a sentar en su escritorio a trabajar por su lado, pues no estamos hablando de nada, no estamos avanzando en nada. Entonces, yo invitaría también a deconstruir estos conceptos que utilizamos cuando hablamos del agua, ¿no? Este, Más allá de la multidisciplina, interdisciplina y demás, hay un concepto que siempre repito, ya los que me han escuchado lo van a tener que escuchar otra vez, ni modo. Yo hablo de la supradisciplina. Como decía un antiguo amigo mío que ya murió, Rafael Barahona, que pensaban los campesinos, ¿no? En relación con el agua. Entonces, todo estaba conectado. Eran varias conexiones que se encontraban más allá de un pensamiento concreto, ¿no? Entonces, eso es un reto que tenemos nosotros los que estamos metidos en este asunto del agua, ¿no? O que tenemos el agua hasta las rodillas. Eso es. Oye, no nos podemos ir sin que nos hables, te ofrezco este foro para que nos hables de tu seminario de agua y cultura en el CIESAS. Ya dijiste que es un seminario abierto. ¿Cada cuándo se hace? ¿Quiénes van? ¿Dónde se puede ver la programación? Ya dijiste que en la página. En fin, cuéntanos un poquito para que la audiencia, capaz de que ya tenga los conversatorios de Tan Claro como el Agua y el seminario de Agua y Cultura del CIESAS. Muy bien, entonces, qué bueno que me das paso a este anuncio. Entonces, les Después, quiero después anunciar. te pasamos la nota. Entonces, este seminario es un seminario permanente de agua y cultura que tengo en el CIESAS desde, bueno, con ese nombre desde el 2018, aunque desde el 2012 lo teníamos ya en el CIESAS, nada más que es esta parte con el sello de la UNESCO, ¿no? Entonces, este seminario nos reunimos, tenemos 6 sesiones anuales, generalmente empezamos el seminario en el mes de junio, lo terminamos en el mes de diciembre. Generalmente lo hacemos el último miércoles de cada mes, excepto en diciembre, por supuesto, lo adelantamos por las vacaciones. Nadie se va a reunir un 27, 28 de diciembre para discutir cuestiones de agua. Y invitamos a diferentes investigadores y hasta estudiantes, ¿no? Investigadores ya formados, investigadores que están en formación, y también hacemos invitación a investigadores de Latinoamérica y si se dejan algunos investigadores también de otros países, ¿no? Entonces, es un seminario abierto, como ya dije. Los anuncios aparecen, ya dije también en la página de Facebook del CIESAS o en Twitter o en la página también del Instagram del CIESAS. Y los seminarios los vamos grabando, por lo menos desde el 2020, que fueron ya virtuales, del 2020, 2021, 2022, y también los de este año los vamos a grabar, y están en la página YouTube del CIESAS bajo una pestaña de, ¿cómo se llama?, de videos, que se llama así, Seminario Agua y Cultura. Ahí pueden encontrar los seminarios del 2020 y pues tenemos un montón de investigadores, ¿no? Que hablamos de diferentes temas. Ahí lo pueden consultar ustedes. Si tienen la paciencia para seguir escuchando a este Murillo que presenta cada seminario y a los investigadores que presentan, pues lo pueden consultar. Yo creo que es una buena fuente de consulta para quien está metido en cuestiones relacionadas con el agua, con la cultura, y no solamente con el agua y la cultura, sino con el agua en general. Muy bien, muy bien. Yo creo que ahorita que te oía hablar, ha sido otra de las ventajas que nos trajo la pandemia, ¿no? Tuvimos que aprender
la virtualidad y la aprendimos muy rápidamente y muy bien. Entonces, Daniel, ha sido un placer platicar contigo. Nos has dado luz en temas que conocíamos poco y te quiero agradecer. Quiero mencionar nuevamente que eres del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, del CIESAS. Eres el coordinador del Seminario Permanente en Agua y Cultura y eres un egresado distinguidísimo de la UAM, tanto a nivel licenciatura como doctorado. Entonces, un privilegio tenerte aquí. Considérate invitado permanente al Museo Gota de Agua, considérate parte de nuestro museo y ya estaremos intercambiando porque el sitio que tienes se parece mucho al sitio que tenemos acá en el Museo Gota de Agua, donde tenemos acumulados los conversatorios, ¿no? Entonces, ¿alguna cosa breve de despedida, Daniel? No, pues nada más agradecerte mucho, Javier, por la invitación, por esta presentación, por la invitación a seguir participando, por supuesto. Las veces que me inviten, yo me aparezco por aquí. Y muchas gracias a las personas que nos escucharon y que mandaron sus comentarios. De veras, muchísimas gracias. Si hay algún otro comentario por ahí, que lo puedan dejar, y si dejan algún correo, pues con todo gusto se los contesto por correo. Faltaba más. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, debo mencionar que la aparición de Daniel Murillo en estos conversatorios obedeció a la gestión del doctor Roberto Constantino, que insistió en que eras un excelente conversador y que tenías mucho que aportar a estos conversatorios y tenía toda la razón. Saludos a Roberto si nos está escuchando. Sí, saludos, Saludos Roberto. Muchas gracias. Saludos a Oscar Monroy, saludos a Lucy Miguel y nuestro agradecimiento por haber propiciado la producción de este programa. Gracias, Lucy. Manifiéstate para que te veamos. Esa es Lucy. Gracias, Lucy. Y Gracias a ustedes. gracias a todos los que nos han escuchado. Así acabamos este conversatorio y les recordamos que el próximo martes a las 6 de la tarde tenemos una emisión más de estos conversatorios tan claro como el agua, auspiciados por el Museo Gota de Agua. Soy Javier Velázquez Moctezuma. Nos vemos en la próxima emisión de Tan Claro como el Agua. Muy buenas noches tengan todos ustedes.